¿Estás jugando un juego financiero que no puedes ganar? La mayoría de las personas cree que su situación financiera depende de cuánto trabajan. Si trabajas más, ganarás más. Si te esfuerzas, avanzarás. Si haces todo bien, eventualmente serás libre. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. Si el sistema realmente estuviera diseñado para que las personas fueran libres, ¿por qué la mayoría trabaja toda su vida y nunca lo logra? Millones de personas siguen el mismo camino. Estudian, consiguen un empleo, trabajan durante décadas, pagan cuentas, esperan el siguiente salario. Y cuando miran atrás, descubren algo inquietante. Han trabajado casi toda su vida, pero la libertad financiera sigue estando lejos. Esto no significa que las personas sean perezosas, ni que no se esfuercen lo suficiente. Tal vez el problema no esté en el esfuerzo. Tal vez el problema esté en algo mucho más profundo. Tal vez el sistema en el que vivimos nunca fue diseñado para crear personas libres. En este episodio vas a entender una idea que puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. No se trata solo de trabajar. Se trata de entender las reglas del sistema en el que estás jugando. Porque cuando entiendes el sistema, empiezas a ver algo que antes era invisible. Y una vez que lo ves, tu forma de pensar sobre el dinero nunca vuelve a ser la misma. Capítulo 1. La ilusión del juego. Romper la creencia inicial de que el sistema económico está diseñado para crear libertad. Desde pequeños se nos enseña una narrativa muy clara. Una historia simple. Una historia que parece lógica. Una historia que casi nadie cuestiona. Primero debes estudiar. Después debes trabajar duro. Debes ser responsable, cumplir con tus obligaciones, hacer las cosas correctamente. Y si haces todo eso durante suficiente tiempo, eventualmente tendrás estabilidad. Eventualmente tendrás seguridad. Y algún día, tal vez incluso tendrás libertad. Esta narrativa se repite durante toda nuestra vida. La escuchamos en la escuela. La escuchamos en nuestras familias. La escuchamos en la cultura que nos rodea. La vemos reflejada en las historias de éxito que se nos cuentan. Personas que estudiaron mucho, que consiguieron buenos trabajos, que trabajaron durante décadas y que aparentemente lograron construir una vida estable. A primera vista, todo parece tener sentido. El sistema educativo prepara a las personas. El mercado laboral ofrece oportunidades. La economía recompensa el esfuerzo. Todo parece formar parte de una estructura coherente. Una estructura que promete progreso, una estructura que promete movilidad, una estructura que promete libertad. Pero cuando observamos la realidad con más atención, algo empieza a llamar la atención, algo que no encaja completamente con esa historia. Porque si el sistema realmente estuviera diseñado para crear personas libres, entonces una pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué la mayoría de las personas pasa toda su vida trabajando? ¿Por qué millones de personas trabajan durante 40, 50, incluso 60 años? ¿Por qué la libertad financiera sigue siendo algo tan raro? Algo tan excepcional. Algo que parece reservado solo para una pequeña parte de la población. La mayoría de las personas no deja de trabajar porque haya alcanzado libertad. Deja de trabajar porque llega a la jubilación. O porque el cuerpo ya no puede continuar al mismo ritmo. O porque las circunstancias obligan a detenerse. Y cuando ese momento llega, muchas veces la independencia financiera sigue sin existir. Esto no significa que las personas no se esfuercen. Al contrario, la mayoría de las personas trabaja muy duro, cumple con sus responsabilidades, hace lo que el sistema le pidió que hiciera. Y sin embargo, la promesa de libertad parece mantenerse siempre un poco más lejos. Siempre en el futuro, siempre en el próximo ascenso, siempre en el próximo aumento de salario, siempre en el próximo objetivo. Entonces aparece una posibilidad que puede resultar incómoda, una posibilidad que casi nunca se plantea abiertamente. Tal vez el sistema no fue diseñado principalmente para producir libertad, tal vez fue diseñado para producir algo diferente. Funcionamiento.
El sistema económico necesita algo fundamental para existir. Necesita movimiento, necesita actividad, necesita que millones de personas participen constantemente en la economía. Personas que trabajen, personas que produzcan, personas que consuman, personas que mantengan la estructura funcionando. Cada empresa necesita trabajadores, cada mercado necesita compradores, cada economía necesita actividad constante. En ese contexto, el objetivo principal del sistema no es necesariamente liberar a las personas del trabajo. El objetivo es mantener el sistema funcionando. Y para que funcione, necesita participantes, necesita personas comprometidas con el proceso. Necesita personas que sigan jugando el juego. Esto no significa que el sistema sea malvado. No significa que exista una conspiración secreta. Significa algo mucho más simple. Los sistemas se diseñan para cumplir una función, y el sistema económico moderno fue diseñado para generar producción, para generar crecimiento, para generar actividad económica, no necesariamente para generar libertad personal para todos sus participantes. Cuando entendemos esto, muchas cosas empiezan a verse de manera diferente. La vida financiera de la mayoría de las personas deja de parecer un error individual y empieza a aparecer el resultado natural de las reglas del juego. Reglas que casi nunca se explican explícitamente. Reglas que simplemente se aceptan. Reglas que se aprenden observando a los demás. Reglas que se transmiten de generación en generación. Trabajar, ganar, gastar, repetir, durante años, durante décadas. Y así el sistema sigue funcionando. Las empresas producen, los mercados se mueven, la economía crece, pero la libertad financiera sigue siendo una excepción. El sistema económico no necesariamente está diseñado para que cada individuo alcance libertad financiera. Está diseñado para mantenerse en funcionamiento, para seguir moviéndose, para seguir produciendo. El sistema funciona perfectamente, solo que no necesariamente funciona para tu libertad. Capítulo 2. La arquitectura del sistema. Explicar cómo las principales instituciones económicas mantienen el mismo ciclo. Para entender por qué tantas personas permanecen dentro del mismo ciclo financiero durante toda su vida, es necesario observar algo que normalmente pasa desapercibido. La arquitectura del sistema. Porque el sistema económico moderno no es una sola cosa. No es solo el dinero. No es solo el trabajo. No es solo el mercado. Es una red de estructuras que trabajan juntas. Estructuras que organizan cómo vivimos, cómo producimos, cómo gastamos y cómo pensamos sobre el dinero. Entre todas ellas, 4 tienen un papel fundamental: la educación, el empleo, el consumo y la deuda. 4 piezas que, juntas, forman el ciclo económico en el que vive la mayoría de las personas. El primer punto de entrada suele ser la educación. Durante años, el sistema educativo prepara a las personas para integrarse al mercado laboral. Se enseñan habilidades, se desarrollan conocimientos técnicos, se fomenta la disciplina, se aprende a cumplir objetivos. Todo esto tiene un propósito claro: preparar a las personas para trabajar dentro de estructuras existentes, para aportar valor dentro de empresas, para desempeñar funciones específicas dentro de la economía. La educación moderna ha sido extraordinariamente efectiva en ese objetivo. Ha producido profesionales altamente capacitados, ingenieros, médicos, abogados, especialistas en múltiples áreas. Pero hay algo que raramente forma parte central del sistema educativo: la comprensión profunda del dinero, la comprensión de cómo construir activos, la comprensión de cómo diseñar independencia financiera. Por eso, cuando termina la etapa educativa, la mayoría de las personas entra naturalmente en la siguiente fase del sistema: el empleo. El trabajo ofrece algo muy importante: ingreso, estabilidad, previsibilidad. Cada mes aparece un salario. Ese salario permite cubrir necesidades, pagar vivienda, alimentación, servicios, responsabilidades familiares. El empleo es una estructura esencial para la economía,
Y también puede ser una estructura muy útil para el individuo, pero tiene una característica importante. El ingreso depende directamente del tiempo. Mientras el trabajo continúa, el ingreso continúa. Si el trabajo se detiene, el ingreso también se detiene. Esto crea una relación directa entre vida y trabajo, entre tiempo y dinero. Durante muchos años, esa relación parece completamente natural, pero mientras el ingreso llega, aparece la siguiente fuerza del sistema: el consumo. La economía moderna se sostiene en gran medida sobre el consumo constante. Comprar, renovar, actualizar, mejorar. La cultura económica envía constantemente el mismo mensaje: una casa más grande, un automóvil más nuevo, un estilo de vida más sofisticado, más comodidad, más estatus, más cosas. Nada de esto es necesariamente negativo. Las personas naturalmente desean mejorar su calidad de vida. El problema aparece cuando el consumo comienza a crecer al mismo ritmo que el ingreso. Cada aumento de salario se convierte rápidamente en un aumento de gastos. Más compromisos, más responsabilidades financieras, más cosas que mantener. Y entonces aparece la cuarta pieza del sistema: la deuda. La deuda es una herramienta poderosa. Cuando se utiliza estratégicamente, puede acelerar proyectos y oportunidades. Pero en la vida de muchas personas, la deuda se convierte en algo diferente. Un mecanismo que permite consumir hoy lo que todavía no se ha ganado mañana. Hipotecas, créditos de consumo, financiaciones, pagos mensuales. Poco a poco, el sistema financiero personal comienza a llenarse de compromisos. Cada mes hay cuentas que pagar. Cada mes hay obligaciones que cumplir. Y para cumplirlas, es necesario seguir trabajando. Así el ciclo se refuerza. Educación, trabajo, consumo, deuda y nuevamente trabajo. No porque alguien obligue directamente a las personas a permanecer allí, sino porque el propio sistema crea las condiciones para que el ciclo se mantenga. Trabajar para pagar. Pagar para seguir trabajando. Durante años. Durante décadas. Desde fuera, el sistema parece completamente normal. Y en muchos aspectos lo es. Porque permite que la economía funcione. Permite que las empresas produzcan. Permite que los mercados se mantengan activos. Pero cuando observamos este ciclo desde una perspectiva de libertad financiera, algo se vuelve evidente. El sistema está diseñado para mantenerse en movimiento, no necesariamente para liberar a quienes participan en él. El sistema económico no solo organiza el flujo del dinero, también organiza el comportamiento humano, define prioridades, define expectativas, define la forma en que millones de personas estructuran su vida. El problema no es trabajar. El problema es no salir nunca del ciclo. Capítulo 3. La psicología del control. Explicar por qué la mayoría de las personas acepta el sistema sin cuestionarlo. Cuando pensamos en control dentro de un sistema, muchas personas imaginan algo visible. Reglas estrictas. Autoridad directa. Alguien dando órdenes. Pero la mayoría de los sistemas complejos no funcionan así. El control más eficiente rara vez ocurre por fuerza. Ocurre por algo mucho más sutil. Programación mental. Las ideas que escuchamos desde pequeños construyen la forma en que entendemos el mundo. Construyen nuestras expectativas. Construyen nuestras decisiones. Y también construyen nuestra relación con el dinero. Desde muy temprano, la mayoría de las personas crece escuchando frases que parecen completamente normales. Un trabajo estable es lo más importante. Debes buscar seguridad. No arriesgues demasiado. Sé agradecido con lo que tienes. Estas frases no nacen de malas intenciones. Al contrario, muchas veces nacen del deseo genuino de proteger. Padres que quieren seguridad para sus hijos, familias que quieren evitar errores, personas que aprendieron, a través de su propia experiencia, que el riesgo puede ser doloroso. Pero aunque estas ideas pueden tener buenas intenciones, también construyen una forma muy específica de pensar,
Una mentalidad que coloca la seguridad como el valor más alto. Una mentalidad que evita el riesgo siempre que sea posible. Una mentalidad que busca estabilidad incluso cuando esa estabilidad limita otras posibilidades. Con el tiempo, esta forma de pensar se vuelve tan natural que deja de cuestionarse. La estabilidad se convierte en el objetivo principal. Un empleo estable, un ingreso estable, una vida predecible, y cualquier camino que desafíe esa estabilidad comienza a parecer peligroso, incierto, incluso irresponsable. Por eso muchas personas, incluso cuando sienten que algo no encaja completamente en su vida financiera, prefieren permanecer dentro de lo conocido, dentro de lo seguro, dentro de lo que el sistema considera normal, no porque alguien las obligue, sino porque su propia mente ha aprendido a proteger esa estructura. Y así ocurre algo muy interesante. El sistema se mantiene funcionando sin necesidad de ejercer presión constante. Las personas mismas se convierten en guardianes de la estabilidad. Se aconsejan entre sí que no arriesguen demasiado. Se advierten sobre los peligros de salirse del camino tradicional. Se recuerdan mutuamente que lo importante es tener seguridad. Y poco a poco se construye una cultura completa alrededor de esa idea. Una cultura que valora profundamente la estabilidad, pero que rara vez habla de libertad financiera real, porque la libertad financiera en muchos casos implica atravesar un periodo de incertidumbre, implica tomar decisiones diferentes, implica cuestionar algunas de las reglas que siempre parecieron obvias, y eso puede resultar incómodo. La mente humana está diseñada para evitar la incertidumbre, para buscar estabilidad, para reducir el riesgo. Por eso, muchas personas prefieren un camino predecible, incluso si ese camino nunca conduce a la libertad financiera. No se trata de falta de inteligencia, no se trata de falta de esfuerzo, se trata de programación. Ideas repetidas durante años, creencias que se vuelven invisibles porque siempre han estado allí. Cuando una persona empieza a cuestionar estas ideas, algo interesante ocurre. Empieza a notar que muchas decisiones financieras que parecían inevitables, en realidad eran elecciones, elecciones influenciadas por creencias, creencias que nunca habían sido examinadas. Y ese momento puede ser profundamente transformador, porque cuando una persona entiende cómo funcionan estas estructuras mentales, empieza a recuperar algo muy importante: la capacidad de elegir conscientemente, de decidir qué tipo de relación quiere tener con el dinero, qué tipo de vida quiere construir y qué reglas realmente quiere seguir. El sistema más poderoso no es el que controla directamente a las personas, es el que logra que las personas se controlen a sí mismas. La verdadera prisión financiera no está en el sistema, está en la forma en que aprendimos a pensar sobre él. Capítulo 4. Ver el juego. Mostrar que entender el sistema cambia completamente la perspectiva. Hay un momento muy importante en el proceso de entender el dinero. Un momento silencioso, pero profundamente transformador. Es el momento en que una persona deja de ver su vida financiera como una serie de problemas aislados y empieza a verla como parte de un sistema. Un sistema con reglas, un sistema con incentivos, un sistema con dinámicas que muchas veces pasan desapercibidas. Hasta ese momento, muchas personas creen que su situación financiera depende únicamente de dos factores: cuánto trabajan y cuánto ganan. Pero cuando alguien comienza a observar el sistema con más atención, aparece una idea completamente diferente. Tal vez el problema no es solo el ingreso, tal vez el problema es la forma en que el juego está estructurado, y entender esto cambia la perspectiva, porque el primer paso hacia la libertad financiera no es ganar más dinero, es entender el juego en el que estás participando. Cuando una persona comienza a entender el sistema, algo curioso sucede. Empieza a notar cosas que antes parecían completamente normales. Empieza a preguntarse por qué tantas personas dependen casi completamente de su salario.
Empieza a preguntarse por qué, incluso cuando los ingresos aumentan. Los gastos parecen aumentar al mismo ritmo. Empieza a preguntarse por qué el dinero entra en su vida, pero rara vez permanece allí. Y, sobre todo, empieza a notar algo muy importante, que durante años ha estado participando en un sistema financiero sin haber estudiado realmente sus reglas. Es como jugar un juego complejo sin conocer completamente cómo funciona el tablero, cómo se mueven las piezas, qué decisiones realmente generan ventaja. Durante mucho tiempo, el salario parece ser la única herramienta disponible. Trabajar más, ganar más, esforzarse más. Pero cuando una persona empieza a observar el sistema desde una perspectiva estratégica, descubre que existen otras piezas en el tablero. Activos, flujos de ingreso, inversiones, estructuras que generan dinero de forma diferente al trabajo directo. Este descubrimiento no ocurre necesariamente de un día para otro, pero cuando ocurre, cambia la forma de pensar. El dinero deja de ser solo algo que se gana. Empieza a ser algo que se construye. Empieza a ser algo que se diseña. Y esa diferencia cambia completamente la estrategia. Es importante entender algo aquí. Comprender el sistema no significa abandonarlo. No significa dejar de trabajar. No significa salir completamente de la economía. De hecho, muchas de las personas que construyen libertad financiera siguen participando dentro del sistema. Tienen empleos, tienen negocios, participan en los mercados. La diferencia no está en si participan o no. La diferencia está en cómo participan. Algunas personas trabajan únicamente para sostener su estilo de vida. Otras trabajan para construir estructuras que eventualmente reduzcan su dependencia del trabajo. Algunas personas utilizan su ingreso solo para consumir. Otras utilizan su ingreso para adquirir activos. Algunas personas viven completamente dentro del ciclo. Otras utilizan el sistema para construir algo fuera de ese ciclo. Y esa diferencia comienza con algo muy simple. Entender el juego. Entender que el sistema tiene reglas. Entender que cada decisión financiera forma parte de una estrategia más amplia. Cuando una persona alcanza este nivel de claridad, su relación con el dinero cambia. Empieza a pensar en largo plazo. Empieza a observar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empieza a preguntarse no solo cuánto gana, sino qué está construyendo con lo que gana. Ese es el momento en que el sistema deja de ser una estructura invisible y se convierte en un tablero que puede analizarse, un tablero que puede entenderse, un tablero en el que cada movimiento empieza a tener un propósito. La libertad financiera no comienza cuando ganas más dinero. Comienza cuando entiendes las reglas del juego financiero. No necesitas destruir el sistema. Necesitas aprender a jugarlo de otra manera. Capítulo 5. Diseñar tu propio sistema. Cerrar el episodio mostrando que la verdadera salida es construir un sistema personal. Después de entender cómo funciona el sistema económico, aparece una pregunta inevitable. Si el sistema está diseñado principalmente para mantenerse funcionando, ¿qué puede hacer una persona que desea algo diferente? La respuesta no está en intentar cambiar el sistema global. Ese sistema es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado interconectado. Ninguna persona individual puede rediseñar la economía mundial. Pero hay algo que sí puede cambiar: su propio sistema financiero. Porque, aunque todos vivimos dentro del mismo sistema económico, no todos construyen su vida financiera de la misma manera. La mayoría de las personas depende casi completamente de una sola fuente de ingreso: el salario. Cada mes el dinero llega, y ese dinero se utiliza para cubrir los gastos de ese mismo mes. Cuando el ingreso se detiene, la estructura completa comienza a tambalearse. Por eso muchas personas sienten que su vida financiera depende constantemente del próximo pago. Pero algunas personas empiezan a construir algo diferente. Empiezan a diseñar estructuras que no dependen exclusivamente de su tiempo. Estructuras que generan valor de manera más autónoma.
Activos, inversiones, negocios, sistemas que pueden producir ingresos incluso cuando la persona no está trabajando directamente. Este proceso no ocurre de un día para otro. Tampoco ocurre por casualidad. Es el resultado de una forma distinta de pensar. Mientras muchas personas utilizan todo su ingreso para sostener su estilo de vida actual, otras comienzan a utilizar parte de ese ingreso para construir el futuro. Cada activo es una pequeña pieza de un sistema personal. Cada inversión es una estructura que puede crecer con el tiempo. Cada decisión financiera se convierte en un paso hacia algo más grande. Poco a poco, la relación con el dinero empieza a cambiar. El trabajo deja de ser únicamente una forma de sobrevivir. Empieza a convertirse en una herramienta estratégica. Una herramienta que permite financiar la construcción de algo más duradero. Algo que no depende exclusivamente de las horas trabajadas. Algo que puede seguir creciendo incluso cuando el esfuerzo directo disminuye. Este cambio de perspectiva transforma completamente la vida financiera. El objetivo deja de ser simplemente ganar dinero. El objetivo pasa a ser construir sistemas que generen dinero. Y esa diferencia es enorme, porque una vez que una persona empieza a construir su propio sistema, el dinero deja de ser únicamente un recurso que entra y sale. Empieza a ser una estructura que puede multiplicarse, una estructura que puede evolucionar, una estructura que puede generar libertad con el tiempo. Esto no significa abandonar el sistema económico en el que vivimos. Significa algo mucho más inteligente. Utilizar ese sistema para construir independencia dentro de él. Trabajar dentro del sistema, mientras se construye algo propio. Participar en la economía, mientras se diseñan estructuras personales. Porque al final, la verdadera diferencia no está en el sistema global. Está en la forma en que cada persona decide posicionarse dentro de él. Algunas personas vivirán toda su vida dentro de estructuras diseñadas por otros. Trabajarán en sistemas creados por otros. Dependerán de ingresos definidos por otros. Pero otras personas toman una decisión diferente. Empiezan a construir. Empiezan a diseñar. Empiezan a crear su propio sistema financiero. Un sistema que puede crecer con el tiempo. Un sistema que puede reducir su dependencia del trabajo. Un sistema que puede acercarlos, poco a poco, a la libertad. La mayoría de las personas vive dentro de un sistema diseñado por otros. Muy pocas deciden diseñar el suyo. El sistema puede mantenerte ocupado toda tu vida. Pero solo tu propio sistema puede hacerte libre.